Amigos, bienvenidos a Escuchando el Autismo, un episodio nuevo en el cual vamos a hablar con una mamá muy especial, una mamá que se ha dedicado a llevar un mensaje y llevar información a todos. Evidentemente saben que es el tema con el que yo más empatizo, con los padres y la mamá, y las mamás sobre todo. Aquí en nuestra batalla personal, pues yo he salido aquí con Abraham al público, pero la verdad es que todos sabemos que las mamás son las que se llevan la carga fuerte y son las que realmente trabajan mucho con los pequeños, y estoy ansioso de escuchar todas las historias y todo lo que nos tiene que contar. Pero bueno, Abraham, cuéntame, ¿tú qué esperas del podcast de hoy? Pues yo, la verdad es que para mí, yo sabes, siempre hablo de la importancia de los padres. Yo para mí, mi papá, mi mamá, mis abuelos también incluso son mis héroes. Y bueno, pues la verdad es que tengo muchas ganas de hacer, pues bueno, como siempre que traemos invitados especiales, así hacer un homenaje sobre todo a las mamás, a los papás, que te tenemos aquí siempre también a ti. Y bueno, pues espero hablar mucho sobre el tema que nos gusta a todos tanto y seguir difundiendo un poco y bueno, y que se vea la importancia, ¿no? de hablar de esos temas y disfrutar mucho como cada podcast. Sí, totalmente. Aquí siempre tratamos de dar visiones de diferentes ángulos y ciertamente la visión de las madres es súper importante en este tema. Y sin más preámbulos, vamos a recibir a Mamá Neurotípica. Hola, hola. Muy bienvenida sea usted a su podcast. Por favor, Muchas cuéntanos un gracias. poquito de ti y de qué es lo que haces. Hola, pues yo soy mamá neurotípica, mi nombre es Paola Lemus y hice una comunidad hermosa en redes sociales, sobre todo en Instagram, donde apoyamos a mamás y a familias enteras cuando inician en este camino del autismo, porque es un camino difícil, a veces muy solitario, y en compañía yo siempre he dicho que juntos es completamente diferente. Cuéntame qué te llevó a hacer una comunidad, a empezar esto, a abrirte tú públicamente, que al final siempre puede ser algo difícil. Pues mira, nosotros comenzamos el camino ya hace 3 años y medio del autismo, de long short story, porque si no me voy a quedar aquí 3 horas, es que Mateo nace perfectamente bien, yo tuve un embarazo muy bonito, Mateo signos normales todo la primera infancia, digámoslo así, y a los 18 meses comienza un pico que deja de sonreír, deja de tener contacto visual, deja de tener esta imitación, onda como de mandar besitos y de hacer ojitos, y yo empiezo en histeria total, pero estábamos en pandemia, entonces todo fue todavía mucho más difícil porque no había doctores, no podías ir a un consultorio y decirle, oiga, aquí está mi hijo, ¿qué tiene? Evidentemente también está esta parte de que todo mundo te dice, no te preocupes, no pasa nada, ¿no? Pero yo sabía que algo pasaba, mi marido me dijo, no seas exagerada, Mateo va a salir ahorita porque mira, está chiquito, es hijo único, no hay niños a quien imite, ya sabes, ¿no? Mi mamá igual, bueno, el show es que yo me aferré con uñas y dientes a que Mateo tenía algo, empezamos la búsqueda de qué tenía y la primera vez que escuché el término autismo, pues sí fue como de, ¿y qué es eso? ¿Con qué se come? Porque yo nunca había conocido a alguien con autismo. Yo no sabía que él era el autismo. Y entonces, la primera doctora que nos atiende nos dice que no pueden diagnosticar a Mateo hasta los 4 años. Mateo en ese momento tenía 19 meses. Dije, yo no me voy a esperar 2 años de mi vida a ver qué tiene el niño. O sea, neurológicamente debe ser sumamente importante estos años. Me pongo a investigar aquí en la Ciudad de México y encuentro una doctora que sí logra hacernos el diagnóstico a los 26 meses. O sea, todavía pasaron unos cuantos meses. Y bueno, a los 26 meses conseguimos el diagnóstico de autismo. Empezamos esta búsqueda de qué es, con qué se come, qué hay que hacer, porque aparte es un bombardeo de, bueno, ya tiene mi hijo esto, porque te dan un libro así de todo lo que tiene, pero nadie te explica concretamente qué va a pasar ni qué va a hacer de tu hijo de ahora en adelante, ¿no? Como buena mamá millennial se me ocurrió escribir en Google, en San Google, autismo y me salieron historias que yo sé que existen y todo, pero no es lo que quieres ver como mamá de primer approach cuando te dicen que tu hijo tiene autismo, ¿no? Y empezamos una búsqueda de terapias. La primera terapia que tuvimos fue de comportamiento, como de cómo se debe de comportar Mateo. Y me pareció lo más feo del mundo porque dije, oigan, le están enseñando a un niño a enmascarar todo lo que siente, todo lo que hace en su día a día y no ser el mismo. Y son niños, o sea, tienen un diagnóstico, pero los niños nunca van a dejar de ser niños.
y de querer brincar en las sillas, sentarse de cabeza, subir los pies, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí abro mi red social y empiezo yo en una búsqueda de personas que también estén en el mismo camino y que me contaran sus historias, porque yo quería escuchar a alguien que me dijera, es que mi hijo, pues sí, tiene ciertos issues y hace ciertas cosas y hacemos ciertas rutinas, pero va a una escuela, no sé, ya trabaja, se casó, ¿no? Pero nadie te cuenta esas historias, como que el autismo a los 18 años se pierde y ya los grandes ya no son autistas, ¿no? O sea, como que ya nadie te dice, mi esposo es autista, mi mamá tiene autismo, ¿no? O sea, ya no hay esa como ese seguimiento. Y entonces cuando abro mi Instagram me topo con muchas historias así. O sea, muchas mamás me escribieron con onda de yo soy mamá y yo tengo autismo, ¿no? Y Ok. tengo hijos, tengo un esposo. Sí, no me encanta ir al súper en hora pico, sí, no soporto como los aeropuertos con muchísimo ruido, entonces siempre traigo mis audífonos, etcétera, etcétera. Pero entonces empecé a escuchar historias que decía, bueno, entonces sí los niños pueden, o sea, mi hijo sí va a tener una vida normal, ¿no? Una vida cotidiana con sus complejidades como todos. Ujú. Pero entonces empecé a escuchar muchas historias y empecé a crecer y a crecer y a crecer y a hacer contenido y a buscar más información y pues hoy ya somos 152,000 personas en esa red. Sí, pasaste de buscar información a empezar a llevar la información, Qué ¿no? bueno. Sí, y sabes que muchas mamás me escriben, porque aparte hay otro contraste, que son las personas que no tienen información, que no tienen recursos y que te hablan de la sierra, de pueblitos y que te dicen, oye, es que yo vivo en un pueblo y aquí ni siquiera, o sea, me dijeron, tuve que ir a tal ciudad a que me dijeran que mi hijo tiene autismo, me regresé a donde yo vivo, pero aquí no hay donde le dé terapia, ¿qué hago? ¿No? Ujú, Y claro. entonces les comparto links de terapias, les doy ahorita estoy trabajando con diferentes asociaciones para que igual puedan hacer terapias online gratuitas, etcétera, etcétera, para empezar a ayudar, porque tenemos que seguir poniendo nuestro granito de arena, porque sí creo que tenemos una responsabilidad de difundir que el autismo es un diagnóstico, pero no es una sentencia ni es cómo va a ser tu hijo para toda la vida. Sí, me gusta decir siempre ahí, bueno, un diagnóstico no es un pronóstico, ¿no? Claro, justo. Yo, bueno, ya te comenté, yo también soy autista y bueno, al final dificultades, como dice, me siento identificado con ir con mis audífonos siempre y cosas así, pero al final, bueno, pues tienes otras maneras de hacerlo, ¿no? Yo creo que mencionas también algo súper importante, yo siempre digo, las personas relacionadas con el autismo, padres, madres, personas autistas, profesionales, investigadores, tenemos que hablar sobre autismo, tenemos que formar a la gente, tenemos una responsabilidad, no hay nada de malo bueno, pues eres un profesional de la educación, pues cobrar, o sea, al final tienes que ganar, pero lo importante es salir de ese trabajo, no ir más allá, ir más y seguir hablando y formando a la gente para hacer un poquito mejor el mundo, ¿no? Nosotros en el proyecto, como te comenté, empezó por mi tesis doctoral y hacemos eso, ¿no? Básicamente lo que tú haces, ¿no? Llevar un poquito de información y crear espacios donde alumnos de distintos países que no tienen recursos para atender a clases, bueno, muchos de ellos, como sabemos, sufren bullying, les cuesta hacer amigos, ¿no? Pues se conectan en línea una vez a la semana o dos y bueno, hablan con sus amiguitos de otros países y encuentran un punto en el que son entendidos y bueno, en el que ven chicos como ellos también, ¿no? Que es lo importante. Entonces ese es un poco lo que hacemos. Luego, después del podcast, si quieres, seguimos hablando y a ver si podemos organizar algo. Pero ha mencionado una cosa muy importante que yo, bueno, me gusta mucho, pues he leído mucho sobre ello, he investigado mucho sobre ello, ¿no? El efecto de la pandemia, ¿no? Dos cosas hay, ¿no? El efecto de la pandemia y la importancia de la estimulación temprana, la importancia de, bueno, en cuanto hay signos de que algo no va acorde a lo que se espera, buscar ayuda cuanto antes, buscar un profesional porque la estimulación temprana es súper, súper importante. Y el tema de la pandemia, ¿no? El tema de la pandemia, ya no solo por la falta de profesionales, ¿no? Hablamos, yo siempre digo que he tirado, muchos años estuve, bueno, alumnos autistas, pues les enseñábamos, ¿no? Happy, upset, ¿no? Todas estas expresiones y de repente nos tapan la cara. Y de repente no te puedes acercar a una persona. Las normas sociales de cuando llegan, saludar con la mano, ¿no? También, o dar la mano a la gente para saludar. Y de repente, claro, vienen, imagínate qué confuso es para todos los alumnos, ¿no? Llegan
te sonríen, la rutina, sonreír, dar la mano para decir buenos días, ya no pueden hacer todo eso, ¿no? Entonces también, para niños pequeños o recién nacidos o niños que nacieron durante la pandemia, claro, muchas familias se pueden llegar a confundir. No, es que como no han visto otros niños, no, es que es normal, es que ya, bueno, todas las expresiones faciales, ¿no? Entonces quería mencionar solo eso por todo lo que trajo también la pandemia para la comunidad. Sí, fíjate, Paola, que tú y yo vamos a poder platicar bastante de este tema porque coincidimos un poco, creo, en nuestra historia cronológica del autismo. ¿De qué año es Mateo? Del 2018. 2018, sí. Septiembre del 2018 nació. Diciembre de 2018, los meses septiembre. de febrero del Septiembre. 2019. Unos mesecitos después. Unos Sí, meses Mateo nace, todavía salimos mucho, todavía nosotros nos da chance de salir 1 año y medio. De hecho, una de las neuroespecialistas nos comentaba que nosotros viajamos mucho con Mateo cuando nació. De hecho, a los 3 meses ya lo teníamos en la playa, ya a los 5 ya estaba jugando en Las Vegas, ya lo estábamos apostando en la ruleta. Y entonces salimos mucho con él de chiquito. Y estos cambios que hicimos de rutina, de su recámara, de avión, de todo, lo empezaron a ayudar a formar un criterio de puedo dormir en otro lado, por ejemplo, porque a muchos peques les cuesta mucho trabajo ese tema. Tenemos una casa de descanso de fin de semana en Morelos y nos vamos para allá casi siempre los fines de semana. Entonces, él sabe que llega a otra casa que sí tiene su cuarto, pero es otra cama, que es otra tele, que hay otros peluches, que hay todo. Entonces, esta terapia sin ser terapia le ayudó muchísimo para empezarse a adaptar al mundo real desde bien bebé, antes de que supiéramos que tenía autismo. Y sí nos ayudó un buen, pero pues después nos encerraron y pues todo valió. Bueno, sí. Yo a veces me pregunto si... yo estoy a favor del diagnóstico temprano, por supuesto, pero a veces creo que esta sobreprotección de la que hemos hablado a veces, Abraham, ¿no? Creer que por ser autistas son incapaces, ¿no? Que no es una discapacidad, sino una incapacidad, a veces agudiza los problemas, como dices. Antes de saber de un diagnóstico, fácilmente te lo llevas de vacaciones, vas, haces, y si su caso es que no tiene problemas sensoriales, y si su caso es que no tiene esto, pues no le va a costar trabajo adaptarse. Habrá otros autistas a los que sí les cueste trabajo. Pero el tema, y a mí me pasó exactamente lo mismo, es que cuando te dan un diagnóstico, como que te informas siempre del peor escenario, ¿no? Sí, oye, hay unos escenarios, o sea, yo tengo una historia de terror que sí, nosotros teníamos pocos meses con el diagnóstico y fue el Día Mundial del Autismo. Entonces, en Nat Geo había un especial sobre autismo y entonces yo me programé mi alarma y le dije a mi marido, lo tenemos que ver porque hay que conocer más y hay que informarnos, y yo súper emocionada, ¿no? Y entonces es una historia donde es un niño chiquito, empieza como a los 3 años y era como Mateo, o sea, todo lo que hacía Mateo, o sea, que burbujas, que sí jardín, que sí todo, que andaba descalzo, que lo traían de viaje y todo. No hablaba, igual Mateo tiene su mayor problema, lo tiene en el habla, es como en lo que más batallamos. Pero entonces el niño de la historia empieza a crecer y en la adolescencia le cambia el chip, las funciones neuronales se le mueven y es un alemán de 2 metros y 200 kilos que le pegaba a los papás cuando le daban como crisis. Y el niño lloraba porque se quería morir porque le pegaba a los papás. Y bueno, no, es una historia que mi marido la pagó y yo terminé llorando. Le dije, y eso le va a pasar a Mateo. O sea, hoy Mateo está bien, pero va a terminar así. Y entonces sí, o sea, yo no digo que no pongan esas historias, pero también deberían de poner historias bonitas. O sea, sí se los agradeceríamos mucho y sobre todo un medio de comunicación tan importante y que es tan a escala mundial, ¿no? Y entonces, o sea, sí hay historias como muy fuertes y escenarios muy complicados, pero creo que también yo hice un pacto con mi marido cuando empezamos todo esto del autismo y es que íbamos a integrar a Mateo a nuestras vidas de todo a todo y que íbamos a intentar así en lo máximo posible de nosotros no cambiar nuestra vida por el diagnóstico de Mateo. Y afortunadamente y gracias a las terapias hemos podido seguir viajando, andamos por todos lados, Mateo se ha integrado muy bien al mundo y en eso vamos luchando poco a poquito. Qué bueno. Yo siempre digo que no hay que... no me gusta romantizar el autismo, pero hay que no hay que romantizarlo
porque hay casos complicados, pero hay que normalizarlo, ¿no? Hay que hablar de todos los casos y hay que hablar de una manera natural y hay que verlo como algo natural, algo normal y algo así, ¿no? Y es súper importante todo eso. Por eso también estamos haciendo todo esto, ¿no? Para que se vean distintos casos, que cada uno somos distintos, que no hay dos personas autistas iguales, igual que no hay dos personas neurotípicas iguales. Y sobre todo eso, dar difusión, porque sí que es verdad que el autismo clásico de Kanner, ¿no? El que se conoce, yo recuerdo de la primera vez que recuerdo ver algo sobre autismo era pequeño y eran todavía estos programas donde los niños no hablaban, estaban en su rincón, estaban todo ese tipo de... Bueno, y el autismo es mucho más que eso, ¿no? El autismo es... entonces es súper importante que creemos estos espacios, ¿no? Intentemos ayudar y sobre todo la formación a los padres, ¿no? Te dan el diagnóstico, a mí me da la impresión muchos padres con los que hablo, ¿no? También por falta de recursos, que se unen a nosotros y te dan el diagnóstico y ya está, ¿no? Y tienes que ir a esta terapia y muchos padres van a terapia y ya está, pero la incertidumbre, ¿no? No es solo... lo importante es seguir formando después, ¿no? Vale, tu hijo tiene autismo, tu hijo es autista, va a tener que ir a esta terapia, pero esto es el autismo, ¿no? El autismo es así, puede que cuenten, ¿no? Formar a los padres de una manera para que no tengan miedo, ¿no? Para que sepan cómo de verdad es el autismo. Yo comparto totalmente esa parte. A mí me pasó algo muy similar, que fue, en mi caso, nosotros vimos el documental de The Reason Why I Jump, que es un libro bastante famoso del tema, y también, o sea, tiene poco lo mismo, ¿no? Y también es eso. Y no, yo creo, o sea, entiendo esa parte, las historias tienen que ser de todo tipo, y al final, en los medios, yo también trabajé en medios, los medios siempre buscan la parte más sensacionalista del tema, ¿no? O sea, de una marcha te van a mostrar si hubo golpes, si hubo esto, porque es Sí. lo que es como funcionan. Entonces, de las historias, te van a contar las historias, pues, más dramáticas, ¿no? Más así. Hace poco estaba viendo un reportaje y te están poniendo a un chico autista que trabaja haciendo piñatas, ¿no? Y es evidente que el chico, aparte de autismo, tiene retraso general del desarrollo, tiene otras dificultades que van más allá del autismo, pero cuando tú eres ignorante del tema, porque es lo que uno es al principio, totalmente ignorante del tema, y te dicen, esto es autismo, nadie te explica las diferentes, las concurrencias, atención temprana, la de, sí, también eso es el autismo, pero hay otra cara del autismo. Y bueno, justo es mucho lo que hemos tratado de hacer en Escuchando el Autismo particularmente, y es traer a muchos autistas a que hablen, ¿no? Ya ha sido algo que ha sucedido, no fue planeado, pero aquí ha habido muchísimos autistas que han venido a contar su historia y que te abren la puerta a entender de que sí, por supuesto, se enfrentan a X, Y, Z cosas, pero pueden llegar a tener vidas plenas. Y yo creo que ese mensaje también es muy importante que se transmita. Ahora, regresando un poco a ti, cuéntame, ¿qué cambió después del primer año? Como después de la adaptación, de la información, todo esto, ¿qué ha cambiado en tu vida? Bueno, pues primero lloré como 2 días seguidos. Le preguntaba mucho a Dios, Buda, Alá y a todos los de allá arriba, a los lados y abajo, que por qué a mí, ¿no? Si yo me había cuidado tanto, si había tenido un embarazo tan, o sea, Mateo fue lo más planeado del mundo, lo más cuidado, no fumo, no tomé evidentemente sobre todo en todo mi embarazo, me alimenté súper sano, hice ejercicio, ¿qué falló, no? ¿Por qué a mí? Gracias de verdad al destino, desde hace muchos años antes conocí a Lau, que hoy es parte de mi familia y de mi vida, pero es mi terapeuta holística, ¿no? Ujú. Y yo fui con ella y le dije, Lau, es que ¿por qué a mí? ¿Por qué mi Mateo? Aparte, yo elegí solo tener un hijo. De hecho, me operé para no tener más hijos cuando nació Mateo, pese a que todo el mundo me dijo, espérate a que tenga unos años, porque yo dije, yo solo quiero esto una vez, yo no más. yo hasta aquí. Y le decía, ¿por qué si yo elegí tener solo un hijo y lo planeé tanto y hice todo tan bien para, o sea, según yo, ¿por qué Ujú, me tocó claro. a mí? ¿No? Y Milao me contestó algo bien bonito que me dijo, ¿y por qué no a ti? ¿Por qué tú no podrías con alguien que te amó tanto desde que te vio desde otro plano, desde otro cielo, desde otro universo? Y dijo, yo quiero que ella sea mi mamá porque ella es paciente, porque ella es amorosa, porque ella es dedicada, porque ella me va a sacar adelante y me va a enseñar este mundo gris y lo va a convertir de colores. Y entonces en ese momento lloré como 3 horas más, me sequé las lágrimas y me empecé. Y empezamos a adaptar toda nuestra vida en ese momento a nuevas terapias, a buscar nuevos recursos,
tengo más material terapéutico que muchas escuelas. O sea, mis maletas de viaje cuando vamos sobre todo a Estados Unidos me las traigo repletas de material didáctico porque allá aparte es muy económico a comparación de aquí en México. Y sí, me adapté mucho a la vida, pero Mateo me siguió enseñando y enseñando y enseñando y me sigue enseñando todos los días. Y más que adaptar, más que un año de adaptación, lo que hizo Mateo con nosotros fue cambiar cómo ver la vida. De verdad, yo sé que suena a cliché romántico y a que esto es romantizar de pronto el autismo, pero Mateo me volvió a recordar cosas que de pronto olvidas y es como valorar un poco más, ¿no? Yo soñaba con que Mateo fuera a X Kinder y yo según a los 3 años, 4, yo iba a estar hablando español, inglés y no sabía si mandarín o alemán, ¿no? Claro, A los 4 soñaba con que me dijera mamá, no me importaba en qué idioma, ¿no? claro. Porque uno, parte de este dolor y de este sufrimiento que tenemos los papás y las mamás o los padres, es la idealización que teníamos de nuestros hijos y de lo que pensamos nosotros que iban a hacer y que se convierte en otra cosa, ¿no? Y en el momento que Mateo me dice, mamá, te amo, o sea, la primera vez que lo hizo, bueno, o sea, fue el mejor día de mi vida. Qué bonito, Y ¿eh? creo que no lo hubiese valorado tanto si hubiera sido todo normal. O sea, yo no digo que los papás no valoren a sus hijos cuando la crianza es tradicional, ¿no? Pero sí siento que aprendes a valorar más esas cosas, a ver la vida más despacito, a entender que ellos tienen sus tiempos, sus espacios, sus momentos, que no es cuando tú quieras, que no lo va a hacer como a ti se te dé la gana, sino como él lo piensa, como él lo diseña en su cabeza, y así va a ser y entender y aprender a entenderlo. O sea, hoy Mateo le das una instrucción y si no se la das concreta como su cerebro la entiende, no lo hace. Okay. Porque tienes que aprender de ellos y tienes que aprender cómo funciona su cerebro, cómo ven la vida, ¿no? Palabras cortitas, Mateo deja eso ahí, ¿no? Porque si es Mateo abre el segundo cajón de la izquierda hasta abajo y saca tu pijama, pues nunca va a pasar, ¿no? Mateo te deje tu pijama encima de la cama, ¿no? Uh-huh. O sea, se acabó. Entonces, la verdad es que Mateo sí nos vino a recordar mucho esta onda de disfrutar más los momentos, de valorar mucho más lo que tenemos, ¿no? Porque de pronto lo perdemos en el día a día, en el tráfico de la ciudad, en todo. Y creo que esta parte de tener hijos sanos, porque al final están sanos y completos, ¿no? Es bien importante y bien, yo estoy bien agradecida con el universo por habérmelo mandado y no lo cambiaría por nada. Yo siempre digo en eso igual, a mí a mí me encanta mi cabeza, ¿no? A mí me encanta como, me encanta, y luego además, cuando digo lo de romantizar, ¿no? Es que me gusta hablar también de, bueno, hay familias o situaciones que son un poco más complicadas, pero no porque nosotros seamos más complicados, a mí mi cabeza me encanta, yo lo que tú dices, ¿no? Además, muchos alumnos que he tenido y tal, es lo que tú dices, al final te hacen ver, incluso la enseñanza de otra forma, ¿no? Te hacen ver que es importante cualquier pasito que das y celebrar ese pasito, ¿no? Y te hacen ver y analizar todo de una manera mucho más bonita, ¿no? Mucho más especial, mucho más bonita. Y en cuanto a mi cabeza, yo siempre digo, además, lo sabe Óscar, siempre digo, a mí mi cabeza me encanta, ¿no? Yo, claro, me encanta, además tengo mis momentos bueno, mi cabeza se va y se va a un mundo que me encanta, porque además voy andando a lo mejor con mi pareja y a un rato siempre dice que pongo este dedo así y dice, llevas más de media hora sin escucharme. Y es verdad, ¿no? Mi cabeza se va a patrones que veo, Pero eso le pasa a todos los hombres, eso es normal. Pero a mí yo creo, bueno, es especial, ¿no? Hay ciertas cosas que, además, este tipo de... a mí mi cabeza me encanta, ¿no? El problema está en eso, en que, bueno, pues el mundo no está todavía hecho para personas autistas, o sea, está cada vez y por eso es importante que busquemos estos espacios, ¿no? Entonces, es lo que te genera estrés, es lo que te genera, es la otra parte del autismo que también está ahí, ¿no? Y es importante reconocerla antes de que cuando está empezando a pasar, bueno, pues para actuar en eso, ¿no? Yo cuento mucho, pues esto, yo soy... Además hablo con Óscar muchas veces, ¿no? Si, por ejemplo, León, su nene, no tiene dificultades sensoriales. Mi mayor dificultad es en eso, ¿no? Siempre voy con mis audífonos, siempre hay a veces la textura de cierta ropa, todo este tipo de cosas,
Y bueno, es importante comunicar y desde que lo comunico y lo digo a la gente, pues es mucho mejor. Si hay un sonido que me esté molestando o yo no puedo con él, me pongo mis audífonos o me voy. Entonces es súper importante, ¿no? Pero es verdad bueno, que trabajar con personas autistas o en vuestro caso tener hijos, yo no sé lo especial que soy porque no he trabajado conmigo nunca, ¿no? Pero te hace ver todo un poco distinto, ¿no? Valorar más cualquier pasito, incluso saber identificar muchas veces, ¿no? Porque sí que hay expresiones bueno, las expresiones al final nos vienen también por imitación, algunas un poco más naturales, ¿no? Pero a veces pasamos, yo creo, por la vida la gente y no se da cuenta muchas veces de si una persona está mal, si una persona está bien. Hay mucha gente, lo de enmascarar no solo es algo autista, yo creo que mucha gente en algún momento enmascara, ¿no? Y sí que trabajar con personas autistas te hace ver, es cierto, fijarte y aprender aprender un poco más a intentar analizar cómo cuando una persona está bien, cuando está mal, cuando tienen hambre, cuando necesitas ese tipo de cosas. Y eso solo es algo que te lo da cuando, pues, estás envuelta o el día a día con personas así. Yo, la verdad, por ejemplo, te preguntaría también de la parte, León también, la mayor dificultad que tienes en el lenguaje, él también era no hablante, hoy en día ha avanzado. ¿Tú qué has hecho? Porque creo que es una de las angustias principales que viven los padres, ¿no? La parte, sobre todo cuando tienen estos problemas de ser no hablantes. ¿Tú qué has hecho? ¿Qué has aprendido? ¿Cómo has desarrollado? Dices que ya te he hecho mamá, te amo, que es un saltote enorme, ¿no? No sé si ha sido tu caso. En nuestro caso hay veces que León dice algo, pero no necesariamente lo adapta ya a parte de su rutina cotidiana. O sea, lo llega a decir Okay. y luego, o sea, puede pasar meses y no lo vuelve a decir, ¿no? Y hay otras que sí las hace parte de su rutina cotidiana. Cuéntame un poco esa parte de tu historia, por favor. Pues mira, con Mateo llevamos ya casi 2 años y medio en 2 terapias que a mí me han salvado la vida, que es de lenguaje e integración sensorial. Esas no las dejamos, estamos en un centro de desarrollo neurológico que se llama Neurosense, que si están en la Ciudad de México o el Estado de México se los recomiendo ampliamente porque tienen muy buenos especialistas y te hacen todo un combo, o sea, no te meten a los niños a la terapia y bye, sino que te hacen como un preestudio para ver qué necesitan los niños realmente. Ujú. Y con Mateo en el tema del lenguaje hemos ido avanzando muchísimo, pero os hemos dado saltos increíbles. Mateo empezó a los 4 años con palabras sueltas, o sea, ya sabes, Ujú. mamá, papá, sí, ¿no? Y Ujú. hoy, de hecho, ayer me aventé una lloradita en la noche, esas que lloras, pero así te va secándote la lágrima, porque se salió de bañar y ahora ha agarrado la maña de que cuando se le hacen los dedos como arrugados, dice que son de Abu, de su bisabuela. Yo tengo Ok. abuela todavía, entonces es la bisabuela de Mateo. Entonces dice que son de su abu. Y entonces ayer saliendo de bañar los ve y me dice, mamá, mis manos de abu, ¿no? Qué Le digo, guay. sí, sí, me dice, iPhone, que le diera mi teléfono. Y Ujú. entonces se sabe mi contraseña, porque para los números es la cosa más mágica del mundo, se sabe mi contraseña, busca la foto de la abuela y le marca, ¿no? Mi abuela le contesta y le dice, ¿qué pasó, mi amor? Y le dice, Abu, pero así clarito, Abu, mira mis dedos de Abu. Uf. Oh, Y yo así, y entonces me salí del baño corriendo y le digo a mi marido, ¿escuchaste? Dijo, mira mis dedos de Abu. Y yo así, qué guay. devuélvelo a decir, te voy a grabar. Y la verdad es que yo sé que para mucha gente dicen, ay, son 5 palabras Uf. juntas, ¿no? Pero para mí es así como de dijo 5 palabras juntas. Y estas últimas semanas ha estado integrando muchísimo vocabulario, pero muchísimo. O sea, de que ya te dice se desmayó, o sea, le da besos a su papá y su papá se desmaya de que le da besos. Y entonces dice, mamá, mi papá se desmayó. Digo, en tipizapo, porque todavía habla un poco así, ¿no? Claro. Pero ya se le entiende mucho más, ya voy por él al colegio y le digo, ¿cómo te fue? ¿No? Porque todos los días era así de, ¿cómo te fue? ¿No? Y yo, Ujú. bien, mal, te divertiste, ¿no? Entonces yo siempre le cuento de mi día, ¿no? A mí me dijo una terapeuta que más que preguntarle a los niños cómo les va, que la onda es que tú les cuentes qué hiciste y luego les digas así, ¿y tú qué hiciste en el cole, no? Y entonces yo pues, siempre me subo al coche y le cuento, y el otro día me dijo, bien, pinté. Y yo así, ay, ok, pintó, ya, ¿no? Qué bueno. Ujú. Gracias al universo, la verdad es que encontramos una escuela chiquita que han sido súper buenos con él, que lo integraron totalmente a las clases, que le adaptan el programa a lo que él necesita, sin sacarlo del programa. O sea, las cosas que puede hacer del programa, porque él va en escuela regular, en su grado y sin maestro sombra.
O sea, él va como todos los niños a su Ujú. salón y a aprenderle, chamaco. Y entonces hay cosas que se hace muy bien y hay otras cosas en las que evidentemente pues tenemos que trabajar más. Y la Miss, la verdad que es un bombonzazo y la directora le adaptan el programa. O sea, si tiene que exponer, pues Mateo no se tiene que aventar la exposición como todos los niños, ¿no? O sea, nos dejan llevar muchos dibujos, lo dejan ir disfrazado, te dejan decir frases cortitas, pero Mateo participa en todo lo del colegio, sale bailando y brincando en todos los festivales y la verdad es que nos ha ido muy bien y el tema del lenguaje, pues íbamos evidentemente muy retrasados de cómo debería de ir por su edad, pero vamos muy avanzados a como pensé que íbamos a ir en la vida y eso ya para mí es un brincote. Qué Sí, lo que te importante diría, es, perdón, qué importante es que no solo para tu nene, no solo para Mateo, sino para el resto de compañeros que tiene también en clase. Qué importante es que desde pequeños sean capaces de abrazar la diferencia, ¿no? Sean capaces de entender cómo su compañero, cómo piensa, cómo habla, cómo se comunica, ¿no? Es súper importante también que haya este tipo de trabajos en las escuelas bueno, para el futuro también, ¿no? Van creciendo, toda la empatía, todo lo que genera, es súper importante, súper bueno. sí, yo lo que te diría es que va retrasado en los márgenes neurotípicos de Sí. los estándares que se han manejado así, ¿no? Porque platicábamos con Melissa, una de nuestras invitadas de otro podcast, de cómo esos estándares han sido creados dentro del estándar neurotípico y dentro Ah, del sí. estándar del autismo. Todavía no lo tenemos claro. Yo, por ejemplo, he observado muchísimo, no es un white paper que haya yo leído ni nada, he observado que hay muchos papás que refieren que entre los 5 y los 7 años, muchos autistas no hablantes empiezan o desarrollan todo el lenguaje, ¿no? Que tal vez por ahí hay algo, ¿no? Habría que estudiarlo, pero por ejemplo, yo también en León lo he observado muchísimo, ¿no? O sea, hay como un proceso de maduración diferente, ¿no? O sea, porque si ves, como ves instrucciones, como ves, vas viendo los avances, vas viendo el uso de palabras. En mi caso, yo tengo cuates, ¿no? Son niño y Ah, niña. ok, ajá. Gala es neurotípica, y entonces, por ejemplo, muchas veces nos recuerda a Gala cómo empezó a hablar, ¿no? O sea, nos recuerda mucho ese proceso. Entonces, por ese lado, la verdad es que yo creo que es también algo que todavía no se sabe, pero probablemente el autismo tiene un ritmo diferente muchas veces, ¿no? También hay autismos que se quedan siendo no verbales, ¿no? Y eso es así. Cuéntame un poco más de la parte de la escuela, porque es otra parte que es muy difícil para muchos padres, sobre todo en México. O sea, en México, los que tenemos posibilidades tal vez de una escuela particular o algo por estilo, por los que tienen que estar en el sistema público, es otro rollo Terrible. totalmente. Cuéntame, ¿cómo ha sido para ti el proceso? ¿Lo sufriste? ¿Te dio miedo? ¿Pasaste por varias escuelas? ¿Qué ha pasado por ahí? Lo sufrí, lloré, berrié, le menté la madre como a 300 personas, la verdad. Y llegué a esta escuela. El primer contacto que Mateo tuvo con una escuela fue en un Gymboree, que se supone que son especialistas en neurodesarrollo, bueno, en desarrollo de los bebés y todo este rollo, Sí, y sí, me sí. fue fatal porque, o sea, la directora no, o sea, yo fui, les dije, mi hijo tiene autismo, no sé si puede estar con ustedes, les expliqué todo el rollo, me dijeron que sí, y pues no, las maestras no estaban capacitadas, no tenían el tacto. Mateo además era la primera vez que iba a la escuela, entonces para Mateo era muy difícil adaptarse a un mundo con más niños llorando, con más niños pidiendo, con una Miss. No me dejaron meter tampoco en ese momento maestra sombra, porque estábamos saliendo como de la colita de la pandemia, entonces no podían entrar más personas a la escuela. Y después de eso dije, debe de haber una escuela donde mi hijo encaje. O sea, no puede ser que en esta ciudad no haya una sola escuela donde traten bien a los niños, ¿no? Y gracias de verdad al universo que encontré una que está además súper cerquita de mi casa, que además es otra ventaja porque cualquier cosa sé que puedo correr en 5 minutos, estoy ahí. Pero Sí, en la aparte, Ciudad de México las distancias son cortas son de horribles. tiempos muy largos. O sea, yo de verdad agradezco que literal está en coche a 5 o 6 minutos, así máximo, ¿no? Y llegué a esta escuela y les dije, oigan, mi hijo tiene autismo, mi hijo todavía usa pañal, mi hijo no avisa, o en ese momento todavía no controla esfínteres, no habla prácticamente nada, díganme si lo puedo meter o no. Pero en esto que me digan bien, porque yo ya vengo de esta experiencia,
etcétera, etcétera. Entonces me dijo la directora, ¿por qué no lo metes al curso de verano, Pao, para que se vaya adaptando a sus mises, a los alumnos? Y además todo es juego, entonces no es como esta rutina de ven y siéntate y aprende, ¿no? Y terminando el curso de verano me mandaron llamar y le dije a mi marido, se me hace que no lo van a aceptar. Ya sabes que pues tu cabeza siempre está Lo peor, siempre lo peor. Entonces le digo, ¿sabes qué? Se me hace que ya no, ya habíamos pagado inscripción, teníamos uniformes, todo, ¿no? Faltaban muy poquitos días para entrar a clases. Y me dice la directora, ¿puedes venir? Necesito tener una junta contigo. Y yo así de, no quiero. ¿Te puedo ver el lunes que ya esté mi hijo adentro? Y entonces ya fui y me dijo, oye, Pau, necesito hablar contigo porque tuve una junta con las maestras de Mateo del curso de verano y yo misma estuve viéndolo en el curso de verano. Y a mí me habían dicho antes que metiera a Mateo un año atrasado de lo que iba para que alcanzara como su desarrollo, en algún momento se emparejara, digamos. Y la directora me dijo, yo te voy a dar una muy mala recomendación, mete a Mateo a su grado. Mateo tiene la capacidad de ir a su grado. No va a ser fácil, lo más que nos puede pasar es que repitamos Kinder 2, ¿no? O Kinder 3 en algún momento, pero de ahí no va a pasar. Yo siento que si tú metes a Mateo con niños más chiquitos, Mateo se va a aburrir, va a retrasarse más de lo que en lugar de querer alcanzar a sus compañeros, se va a bajar a su nivel. Y lo que queremos en Mateo es lograr que cada vez vaya más para arriba. Y pues una de las decisiones en ese momento más difíciles porque como papá y como mamá tienes una carga terrible de que siempre la estás regando, ¿no? Y dices, es que si lo dejo abajo y no avanza va a ser mi culpa, pero si lo meto arriba y no lo logra y se frustra, también va a ser mi culpa, ¿no? Entonces, lo hablé mucho con mi marido, lo hablé con sus terapeutas y me dijeron, vamos a darle y llevamos 2 años en su grado y hemos ido muy bien, sus compañeros son unos bombonzazos. De hecho, por ahí hay un video en mi Instagram del Festival de Diciembre, donde pues Mateo todavía le cuestan unas cosas de coordinación, ¿no? Y digo, de por sí, la verdad es que en mi casa, mi marido y todos los que viven aquí no es que bailen muy bien, ni que tengan una coordinación buena en la vida. Entonces, pues eso ya viene también de familia, ¿no? Y pues más el autismo, pues el pobre niño, pues luego en el escenario te dicen a la izquierda y el pobre va a la derecha, ¿no? Pero tienes a sus compañeras diciéndole, Mateo, ahora toca esto, Mateo, ven, ¿no? Y lo jalan y lo guían. Ahora, el 14 de febrero, mi marido me mandó flores y a los 2 días me dijo, las estaba acomodando y se llevó una y me dijo, para Alexa, mamá. Y yo, no, todavía no, estás muy chiquito. Y Alexa es su compañerita con la que se sienta y que lo ayuda en los ejercicios y que cuando se desespera le dice, calma, Mateo, mira, vamos a hacerlo así. Y entonces yo siempre le agradezco un montón a los papás y a las mamás de esos pequeños porque están creando nuevas generaciones muy empáticas, generaciones donde ya no necesitan esa competencia de tú necesitas ser el mejor y el primero, ¿no? Sino ve y ayuda a tus compañeros, ¿no? Y la verdad es que me da mucho orgullo que Mateo esté creciendo con gente tan buena, ¿no? Que hayamos encontrado una escuela que lo haya arropado tan padre. Ahorita ya tenemos que cambiar de escuela porque Mateo ya pasaría a primaria. Lo vamos a dejar en Pre-First, el año de Pre-First, que no es válido para CEP, pero les ayuda un montón en temas de desarrollo y de coordinación y de maduración. Y encontramos una escuela que también me dijo, está bien, no hay tema, vamos a intentarlo. Y siempre le digo a mi marido, mira, lo peor que puede pasar es que no nos adaptemos y vayamos a otra o busquemos alguna otra opción, ¿no? Y creo que a todos nos pasa. Lo que me ha salvado mucho de todo este caos que en donde de pronto nos ponemos las mamás, sobre todo en el día a día de los peques, es que tengo un grupo de mamás que conocí justo en Gymboree cuando los niños tenían 6, 7 meses y hemos crecido juntas como mamá, todas somos mamás primerizas, todas casi todas son de un solo niño, etcétera, etcétera. Entonces cuando yo llego y me quejo y les digo, ay, es que Mateo no quiere comer verduras, ¿no? Alguna me dice, el mío solo come esquites y picadillo que le hace mi mamá, ¿no? Si no, no come. Y dices, bueno, pues entonces no es el autismo, ¿no? Sí. Es que Mateo de pronto hizo una rabieta por algo y entonces alguna de mis amigas, la mía me hace pintarme todos los días un corazoncito en la entrada y jurarle que voy a regresar por ella a la escuela y se queda todavía con el ojo lloroso, lleva 3 años en el kinder, ¿no?
y todos los días me hace pancho. Entonces, no es el autismo, es que son niños, ¿no? Entonces, esta parte de con mis amigas me ha ayudado a entender que muchas de las cosas que nosotros a veces le queremos achacar al autismo o que decimos es que por el autismo pasa esto, son cosas de niños y son cosas de mamás y son cosas que le pasan a todo mundo y que cada uno vive de maneras distintas, ¿no? Habrá quien coma muy bien, habrá quien tenga temas sensoriales, habrá quien tenga temas de ruido, pero neurotípicos y neurodiversos, o sea, sí, de todos lados tenemos ciertas diferencias, ¿no? Y creo que ser diferente está bien padre. Yo siempre le digo a Mateo, ser diferente es lo que nos hace increíblemente especiales. Y lo que tú tengas de diferente con los demás es lo que te hace único, ¿no? Y se lo repito muy seguido porque creo que mientras ellos sepan, y Mateo hoy es un niño con mucha confianza, de hecho es demasiado confianzudo. O sea, hoy vas a un restaurante y le dices, ve y pídele al mesero papas, y él va y le dice, oye, disculpa, ¿no? En su lenguaje, disculpa, papas, por favor, y se regresa. Pero él va y hace las cosas, ¿no? No le tiene pena a la gente, no le tiene pena andar en la calle, no tiene pena expresarse y que no le entienda a la gente. O sea, a veces yo siento que él cree que la gente le entiende, ¿no? O sea, que él habla como habla y que la gente sí. Y él jura que le entendemos, ¿no? Y hemos creado, creo que hemos hecho en esa parte una muy buena chamba de un niño que es feliz. Y yo siempre he dicho, mientras Mateo sea feliz, que el mundo ruede. Y si habla a los 8 años o a los 6, hablará, y dejó el pañal cuando lo tuvo que dejar y llevamos un año sin un solo accidente. O sea, Mateo, en el momento en que dejó el pañal de día y de noche, lo dejó para siempre, hasta hoy, ¿no? Lo cual para mí es una gran victoria, ¿no? Porque muchas veces todavía te dicen mamás de peques neurotípicos, es que nos fuimos de viaje y pues se descompensó en el viaje y se me hizo pipí, ¿no? Uh-huh. Y Mateo no, Mateo hemos seguido viajando, hemos hecho y deshecho y avisa siempre que quiere hacer pipí y que quiere ir al baño. Entonces digo, wow, sí se puede, ¿no? Y es lo que trato de decirle mucho a las personas que tengo en mi tribu, ¿no? Tranquila, ¿no? En algún momento lo vas a lograr. Yo sé que ahorita el cielo se ve súper negro y que parece que no hay luz, pero en algún momento vas a ver mucha luz y va a descansar tu alma en muchas cosas, ¿no? Sí, yo justo estaba viendo tu post de eso, de la parte de cómo dejar el pañal y todo esto. La verdad es que yo, cuando me dieron el diagnóstico, fue de esas primeras, como de esas cosas que se te fijan en la cabeza y fue de así de, y va a poder dejar el pañal, voy a tener que estarle cambiando los pañales a mi hijo hasta la edad adulta, no sé, ¿no? Uh-huh. Y al final León terminó dejando el pañal antes que su hermana ya, o sea, ya completo, ¿no? O sea, la hermana lo dejó antes como en el día, pero al final León la alcanzó y lo dejó antes en la noche. Como dices, cosas de niños, y ahí voy a aprovechar para hacer una recomendación. Hay un canal que se llama Lo Aspergiano, en YouTube, muy bueno, y él tiene un video que se llama Tips para Padres Primerizos, una cosa por el estilo. Ajá. Y yo creo que fue el mejor consejo que me dieron al principio, me lo dio él con su video, que fue, no veas a tu hijo siempre a través de los ojos del autismo. Y fue el consejo más maravilloso, porque si yo era así, todo era autismo, ¿no? Si lloró porque no le gustó un pantalón, es el autismo, porque tiene sensibilidad. Ya no puede con esa textura, nunca voy a usar ese pantalón, ¿no? Y nada era, que ese día no lo quería, y después dije, pues si su hermana también de repente no quiere ropa, ¿no? O sea, a nosotros nos ayudó mucho la parte de la hermana. Y de lo de la escuela, nosotros salimos de la Ciudad de México y nos decidimos también en la pandemia, hicimos un cambio de vida. Nos fuimos a un poblado que se llama Huichapan Hidalgo, muy cerca de la Ciudad de México. Y nosotros terminamos, la verdad es que a nosotros nos ha tocado que no hemos vivido la discriminación en ningún sentido. Encontramos igual una escuela pequeña, en donde lo han aceptado, lo han abrazado, lo sabe Abraham, lo hemos comentado en este podcast muchas veces. Y esto lo digo para que la gente porque luego los mexicanos, sobre todo, vemos a la Ciudad de México como el lugar que lo tiene todo y lo puede todo, ¿no? Porque tiene todos los servicios 200 veces. Lo importante es encontrar personas empáticas. Esa es la clave. Si tú quieres que tu hijo esté en un entorno, bueno, busca maestros que lo que tengan sea interés. Aprender a trabajar con el autismo se aprende y no es en realidad tan complicado si lo que hay para empezar es empatía e interés. Busca eso en los maestros de tus hijos, en medida de tus posibilidades, y vas a darle un entorno
Porque los niños son maravillosos y los niños los reciben, eso te lo puedo asegurar. Si el entorno se presta, los niños se vuelven las primeras personas que los abrazan y los reciben, por lo menos en mi experiencia. A mí me gustaría añadir algo ahí, ¿no? Lo importante que es, en el caso que comentabas, el no poner límites, ¿no? El no... yo siempre digo algo que dice la doctora Temple Grandin, ¿no? Que si hoy sabemos tanto del autismo es en gran parte gracias a su trabajo también, que dice que no hay que sobreproteger a las personas autistas, ¿no? No hay que sobreproteger por el mero hecho de ser autista, ¿no? O sea, hay que protegerles igual que a cualquier niño, pero no sobreproteger por el... Entonces, yo creo que algo muy importante, que sí que me he encontrado muchos casos de, profesionales, no, es que no puede hacer esto, ¿no? ¿Cómo vamos a ir al parque de atracciones, ¿no? ¿Cómo vamos a llevarles a...? Yo siempre les llevo. Vamos para adelante. Lo importante en tu caso, que no quieran frenarle, ¿no? Que encima te llamen y digan, vamos a hacerlo, a lo mejor es un poco más complicado, pero vamos a ponerle en su grado, ¿no? Vamos a entender esto. Y es súper importante, ¿no? Que los profesionales tengan esas iniciativas y que no pongan freno, ¿no? Y encima, a veces, claro que es más complicado, claro que a lo mejor va a ser un poco más complicado para el profesor, claro que va a llevar un poco más de tiempo, pero ¿y qué, no? Somos educadores, somos profesionales, estamos aquí para hacer todo eso, ¿no? Y es súper, súper importante que tuvieras esa oportunidad. Sí, la verdad es que Mateo ha sido muy afortunado de poder reencontrar espacios y sobre todo que hemos coincidido con gente muy buena y con mucho amor. O sea, así lo que decían de el tema de que la gente tiene que tener disposición y que tenga interés, pero si tienen amor, de verdad, todo en la vida cambia. O sea, con el amor de que la gente le imparte a los niños y que tiene, yo creo que eso es como la clave para que este mundo cambie, ¿no? O sea, hace 2 años, como 2 años, a Mateo le corto el cabello en una estética específica, o sea, siempre tiene que ser la misma estética con la misma persona y ahí se deja, ¿no? O sea, si lo llevo a otro lado es revolución, pero sí tenemos que ir ahí. Pero además tenemos una rutina porque entramos a esa plaza, vamos a cortarle el cabello y después vamos a unos juegos que hay en la plaza y le compro un huevito Kinder. Siempre hacemos lo mismo. Un día, mal de mi parte porque son de las cosas que tenemos que entender como papás y de que de pronto no entendemos al 100% al inicio, ¿no? Le cambié la rutina, entonces fuimos a cortarle el cabello y ya no podíamos subir a los juegos porque se nos hacía tarde. Entonces Mateo se tiró en el filo de las escaleras eléctricas y le dio una crisis. O sea, dijo, yo quiero ir para arriba, no para abajo, porque los juegos están arriba, no abajo, ¿no? Las crisis, como sabemos, pues los peques se desconectan y no entienden de, bueno, ok, te doy 5 minutos, mañana regresamos. No entienden de nada. Apagaron las escaleras eléctricas de la tienda departamental y una señora se me acercó, que yo siempre he dicho que hay personas que son como ángeles, y me dijo, ¿con qué te ayudo? ¿Cómo te ayudo? Mira, traigo una paleta, voy y te compro algo, ¿quieres que le marque a alguien? O sea, porque de verdad, o sea, yo creo que debe haber visto mi cara, porque yo cuando Mateo de pronto tenía crisis, de plano me sentaba y lo abrazaba, pues es que no puedes hacer más, o sea, todo lo que intentes será usado en tu contra. Y le dije, ¿te puedo pedir un favor, Sote? Y me dijo, claro. Le dije, ¿puedes subir por un huevito Kinder? Sí, claro. Bueno, creo que ni se lo pagué. La chava fue, me lo dio y me dijo, de verdad, ya me tengo que ir, pero me dijo, pero pues espero y que te sirva. Y le dije, muchísimas gracias, y se fue. Y gracias a ese huevito Kinder, Mateo medio se empezó a calmar y empezó a hacerle así a la envoltura de metal, que es como que sonido como que le gusta mucho. Y se empezó a calmar y logré que como que regresara. Y es ese amor y empatía al prójimo que en lugar de decir, señora, dele 2 nalgadas y levántelo, ¿no? Porque así se educa a los niños, ¿no? Fue y me dijo, ¿cómo te ayudo? ¿No? Entonces yo voy por la vida cuando veo a mamás así, me quité el chip de seguro está haciendo berrinche, ¿no? Y si está haciendo berrinche es problema de su mamá, no mío. Yo voy a preguntarle a la señora si le puedo ayudar en algo, ¿no? Claro. Y si me ayuda, le sirve. Entonces sí creo que si hacemos un mundo más amoroso y nos interesamos más en nosotros, todo podría ir cambiando. Que no te importe si tiene autismo, si tiene TDAH, si tiene TDA, si tiene alguna discapacidad, tú ayuda al de al lado y punto. Si tuvo un mal día y está de malas, es niño neurotípico y también no hay por qué juzgar a los padres. Sí, va a ser un berrinche. Y a lo mejor no va a querer la pizza y la va a aventar y todo el mundo te ve con cara de ¡ah!
claro, no educas a tus hijos, ¿no? O sea, porque aparte, pues al menos acá en México, es lo que platicaba el otro día en un podcast, que aventar la chancla es sinónimo de que estás haciendo bien tu chamba, ¿no? Y pues no, no, o sea, la verdad es que ya estamos en un momento de la vida en donde tenemos que escuchar más a nuestros hijos, tenemos que dar una crianza amorosa, responsable, que aprendan de sus emociones, que aprendan cómo se están sintiendo, que esa es la parte que a mí me ha servido mucho con Mateo. El monstruo de colores es nuestro libro favorito en la vida. Qué bueno. Y nos ha servido para todo. O sea, estás en rojo, estás en amarillo, estás en azul, siéntete, cómo te sientes, cómo te percibes, qué vamos a hacer con eso que estás sintiendo ahora, ¿no? Y así irlo manejando, porque creo que si no empezamos a enmascarar sentimientos, empezamos a disfrazar lo que los niños sienten y es donde no llegamos a ningún lado. Totalmente. Qué bueno. Te quiero preguntar un poquito, vamos a movernos a otros temas, porque estos temas que a los padres nos llegan, nos llueven después del día. Vamos a hablar un poquito de lo que yo le llamo la ciencia ficción en el autismo, ¿no? Dietas, gluten, todo este tipo de cosas. ¿Tú qué postura tienes? Yo siempre he dicho que hay cosas de la ciencia ficción a las que sí le entro y cosas a las que no. A las que no, exacto. Y yo creo que cada padre es totalmente libre de decidir a qué le entra y a qué no, y porque también creo que al final cada niño es un poco diferente. Entonces, a mí me gustaría que nos cuentes tú cómo te ha ido en este libro de ciencia ficción. Mira, yo tengo 2 puntos al respecto. El primero es que son niños y que limitarlos a todo también se me hace muy gacho. O sea, sí creo que también merecen una infancia, ¿no? Feliz. O sea, no atasque de piñata, ajá, pero sí happy finish del día, ¿no? En nuestro caso, Mateo tomaba muchísima leche, pero mucha, les hablo que se tomaba hasta 2 litros al día. Okay. O sea, amaba la leche. Entonces, más danoninos, más queso, más o sea, lácteos yogur, con todo. Lácteos a full. Entonces, de las primeras cosas que sí me recomendaron fue que le bajáramos lo más posible a los lácteos porque inflaman muchísimo el estómago y al inflamarse el estómago, la probiótica y todo se inflama al final de cuentas el cerebro. Entonces, lo que yo hice fue quitarle la mamila porque en ese momento todavía usaba mamila. Entonces, la mamila se fue un día y Mateo no quiso volver a tomar leche. Se lo ofrecí en vaso, en cucharada, en popote, y entonces su leche solo iba en mamila. O sea, para él, la leche va en mamila, y punto. Y si no hay mamila, no hay leche. Y si no hay mamila, no hay leche. Entonces, hoy come 2 o 3 veces a la semana yogurt, come queso, un poco de queso, pero entonces sí nuestro consumo de lácteos bajó de 100 a 20. Sí, de 2 litros al día a nada, pues sí es un nada, sí. Entonces, y sí noté cambios como hasta en su pancita, o sea, como en tema de que no se le inflamaba tanto y todo el rollo. Y luego, Mateo, mi querida hermana que yo amo y adoro y es la madrina de mi hijo y es mi mejor amiga, pero le enseña las peores cosas a mi chamaco también, le enseñó las Oreo en un viaje. Nos fuimos a Estados Unidos y fuimos a Disney y allá en Estados Unidos venden Oreos como en vasito que haces pop-up. Y entonces mi hermana se compró unas y le dijo, Mateo, te voy a enseñar algo delicioso en la vida. Y le dije, no le van a gustar porque él no, en ese momento no comía chocolate. Tenía Mateo como 2 años y medio. No, pues se la voy a enseñar y si no le gusta, pues ya. No, pues evidentemente las probó y fue su cosa favorita durante mucho tiempo. Entonces Mateo sí se echaba hasta un paquete de Oreos diaria, ¿no? Y era como su recompensa, y era como su happy place, y era como su lugar feliz y con lo que lo chantajeábamos y todo. O sea, era como nuestra arma más fuerte. Pero también la neuroespecialista nos dijo que sobre todo el azúcar así de refinada sí causaba mucho daño. Entonces, que le diéramos una de vez en cuando como premio, como compensación, como chantaje, pero que se las quitáramos lo más que pudiéramos de la dieta. Y en como para sustituirla, que le podamos dar galletas Marías, por ejemplo, ¿no? Que casi no traen azúcar, que traen menos harina refinada, no traen azúcar añadidas. Y entonces sí hicimos ese cambio y nos ha ido muy bien. O sea, Mateo, de hecho, yo le dije a mi marido, ¿cómo le vamos a quitar las Oreo? O sea, que alguien me explique cómo le quitas a algún niño su cosa favorita en la vida. Claro. Y entonces sí me senté, le di un paquete y le dije, cómetelas, disfrútalas,
porque no vas a volver a comer en mucho tiempo. Y se me quedó viendo, y se me quedó viendo con cara de, no manches, mamá, ¿no? Y entonces le dije, mi amor, eso te hace daño a tu cabeza, eso te hace daño a tu pancita. Si tú quieres hablar mejor, porque siempre él como que de pronto sí se frustra cuando no le entiendes, ¿no? Claro. Le dije, si tú quieres hablar mejor y que la gente te entienda más cuando tú le platicas cosas, necesitamos decirle adiós al Oreo. Y entonces suspiró, se comió su Oreo. Al día siguiente fuimos al súper y corrió al pasillo de galletas. Y su palabra, lo que dijo, de las primeras cosas que dijo fue cookies. Así dice súper clarito cookies. Entonces volteó y me dijo, mamá, mis cookies. Y le dije, sí. Y agarré unas galletas Marías y se las di. Y me dijo, no, esas. Y le dije, no, esas, acuérdate. Y me dijo, ah, sí, acá, no. Entonces les hizo que canceladas. Cuando no le gusta algo, dice que cancelado. Y agarró sus Marías y se fue. Y lo hemos logrado muy bien. También nos mandaron omega 3, que nos ha ayudado muchísimo, tanto como a temas de concentración, como a no enfermarnos. Y si no nos enfermamos, no perdemos ni terapias ni clases y la rutina también sigue como muy bien y también eso nos ayuda muchísimo. Entonces, no estoy en contra, digo, hay gente que sí está muy clavada en el tema y que sí creo que no les da a sus hijos como más Nada. que verduras y pollo cocido, yo respeto también, pero sí creo que también son niños y que tienen que tener una infancia normal y común y que ya de grande te da gastritis y todo te hace daño de la lactosa y de todas maneras lo terminas dejando en algún momento de la vida, ¿no? Pero que sí son niños y que hay muchas cosas que también siento que todo le añaden al tema como neuronal y que todo tiene que ser como súper cuadrado y súper así. Y se nos olvida que son pequeños, que son babies que están creciendo, que están conociendo el mundo, que están explorando, ¿no? Y yo solo tengo una regla en mi casa y es no refrescos, no jugos. Y eso también es por tema hasta de los dientes, ¿no? O sea, sí creo que no te añaden nada positivo, ¿no? Y sé que en algún momento en algún lado los van a probar, ¿no? Creo que ayer probó un jugo en la escuela porque llegó con un pupote y me dijo, mira, mamá. Y tú, ¡no! Y le dije, ¿y te tomaste con eso? Sí. Le dije, ¿y sabía feo? No, bueno, sí. Entonces ya no supe si tomó o no, ¿no? Pero bueno, mientras esté en mis manos algunas cosas, pues sí, vamos a seguir con ciertas adecuaciones, ¿no? Pero todo lo demás, Mateo come bastante bien. Es un poco extraño porque es demasiado carnívoro. O sea, él, por ejemplo, los tacos de cachete de lengua, todo eso, los ama, pero los ama. Y se echa dos tacos de cachete. Y la textura es, o sea, quien esté viendo esto y no sepa qué es un taco de cachete, es un taco que le sacan de esta partecita, es como muy aguadito, o sea, la textura no es bonita. A mí me gustan mucho. Es como una textura gelatinosa. Entonces, la primera vez que Mateo me robó un pedazo, yo dije, lo va a escupir. Pero no, se lo comió, pero un día le di mango y me dijo que guácala, que la textura, le dije, ¿y la del cachete? O sea, no me digas que el cachete está más sólido que esto, ¿no? Claro. Entonces, pues él tiene ahí temas también de maña, como todos los niños, ¿no? Pero bueno, vamos creciendo, aprendiendo y seguimos poniendo nuestro granito de arena aquí en las redes sociales y donde podemos para seguir difundiendo el mensaje de que el autismo no es una sentencia ni un pronóstico así certerísimo de todo lo que te puede pasar, sino que podemos lograr cosas increíbles. Es importante hablar de, cuando hablamos así de comida, yo siempre, mi postura también es, bueno, aquí otro que se bebía 2 y más, en verano incluso leche al día, y lo hice hasta bien mayor, hasta el punto que, bueno, ahora me sienta mal, o sea, no, pero no es por el autismo, ¿no? Es porque claro, beberse 2 litros de leche al día para una persona autista no es bueno, pero para una persona neurotípica tampoco. Tampoco. O sea, para nadie es bueno beber tanta leche. Comerse un paquete de Oreos al día, todos los días, para una persona neurotípica tampoco. Igual, yo sé que muchos alumnos, a lo mejor, les daban en el colegio, bueno, les daban, los viernes teníamos el día de la tarta de chocolate, ¿no? Porque además lo usábamos de motivador y aparte que era un día que ellos hacíamos una experiencia que ellos podían comprar y, bueno, practicábamos un montón de cosas. Y lo hacíamos a última hora del día
porque que yo pensaba a veces, uy, pero pobre padre, ¿no? Porque notabas ese subidón de azúcar muchas veces, ¿no? Pero ese subidón de azúcar lo notas también en niños neurotípicos, o sea, todo ese tipo, claro, si tomas una tarta de chocolate y están correteando para todos lados, entonces claro, no es por el autismo, o sea, no es bueno, y tomar omega 3 no es porque seamos autistas, es porque es bueno para todo el mundo, ¿no? Entonces es un poco lo que siempre hablamos, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, les puedo compartir que en el caso de León no le gustan mucho los sabores muy dulces. O sea, una paleta de caramelo típica le da 2 chupadas y adiós, ¿no? O sea, no es lo suyo. Las harinas, o sea, galletas y eso sí le gustan más, pero a él su pasión es el chocolate, ¿no? Entonces, ya puede acostumbrar a chocolates bastante semi-amargos y eso, que en realidad, pues, tienen bastantes cosas también buenas y pueden ser un buen postre, como es en dosificado. Con lo único que ha tenido alguna vez una reacción que yo sí dije, ok, esto sí fue un poquito más desmedido de lo esperado, fue con las donas Krispy Kreme. Alguna vez las vio, ya ven que son muy bonitas, o sea, son muy llamativas, y dijo, yo la verdad es que no los limito, no le voy a comprar una dona Krispy Kreme todos los días, pero pues si un día la quiere probar, que la pruebe. Bueno, con esa sí se le fue la energía al 2000%, ¿no? O sea, pero le dio 3 mordidas y estaba elevadísimo mi enano. Entonces de ahí sí dijimos, ok, esta sí, no, donde vivimos ni hay, entonces afortunadamente tampoco es que tenga la tentación enfrente. Pero bueno, o sea, yo creo que lo que es muy válido es que los papás observen. Habrá niños que sean, niños en general, más sensibles al azúcar, habrá niños que sean más sensibles a la leche, habrá niños que sean más sensibles, a la inflamación por los cereales, las pastas, habrá otros que no, lo hemos platicado muchas veces, pero creo que es importante verlo porque es un camino que todos los padres recorremos. Como dices, entramos a Google y preguntamos de autismo y te van a salir sí o sí todas las dietas. O sea, a mí el gluten me hizo sentirme mal padre, ¿no? Meses, porque no puede ser, tal vez estoy aquí haciendo que mi hijo, ya después te das cuenta que no, ¿no? Pero insisto, o no en el caso de León por lo menos, pero insisto, es importante hablarlo porque es un tema que ahí va a estar. O sea, todos los padres, sí o sí, se lo van a encontrar. Sí, pero ¿sabes qué? Que también es un tema que te meten como mucho en la cabeza y que te hacen sentir mal, ¿no? O sea, como de, ¿tú sí le das galletas? Sí, es que tienen gluten y, ¿no? Entonces, pero yo siempre les digo a la gente las que conviven mucho conmigo en mi red, y es que dejemos de ser metiches en la vida de la gente. O sea, cada papá y cada mamá y cada persona que cuida a otro niño sabe qué le necesita dar a sus hijos y por qué hace las cosas, ¿no? ¿Cuánto les da de pantallas? ¿Cuánto les da de azúcar? ¿Cuánto les da de juego? ¿Cuánto les da de ropa? ¿Cuánto les da de lo que sea? De viajes, de lo que uno pueda dar, ¿no? Pero en el momento en que tú cuestionas a otra mamá o a otro papá sobre por qué hace las cosas, creo que ahí el primero que está mal es la persona que está cuestionando y no quien está haciendo las cosas, ¿no? A nosotros nos pasó hace poquito en una comida familiar que vi a una tía que tenía años sin ver, ¿no? Y fuimos a un restaurante para adultos sin juegos porque era cumpleaños de otra tía, ¿no? Okay. Y entonces mis papás habían quedado con Mateo y lo pasamos a recoger a este restaurante. Y entonces Mateo llevaba, no les miento, 2 horas sentado iluminando y comiendo en el restaurante. Llegó un momento en que se volteó y me dijo, mamá, mi iPad, ¿no? Claro. Sí, mi amor, llevas 2 horas sentado, un niño de 5 años, o sea, olvídate de que tenga autismo, un niño de 5 años y medio en un restaurante llevaba 2 horas sentado sin dar lata, coloreando y pegando estampitas. Le doy el iPad y me dice mi tía, ¿cuánto tiempo le dejas de pantallas? Porque sí sabes que son malísimas, porque él tiene algo, ¿no? Y yo, ni sabes qué tiene, ¿no? ¿Y qué te dijo la neuróloga al respecto de que le des pantallas, ¿no? ¿Qué te importa? ¿No? O sea, prefieres, o sea, uno, yo sé mi tema. Y dos, el niño lleva 2 horas aquí sentado. O sea, tuviera o no tuviera autismo, le daría una tablet porque no es un lugar para niños y se aburren, ¿no? Claro. Y entonces este tema como de cuestionar a los otros por qué hacen las cosas, yo creo que nos los debemos de quitar de chip, ¿no? Y además de querer tener la razón sobre algo que no tienes idea que está pasando del otro lado, ¿no? Entonces creo que sí es un tema más que nos han metido como de
de juzgar y de sentirnos juzgados, ¿no? Ujú. Y que realmente lo que podemos o no hacer como papás, ¿no? Porque en las escuelas, en las fiestas, en las cooperativas, porque ya más grandes que tienen cooperativa y que si les quitan a los amiguitos comida, pues van a comer otras cosas y van a hacer diferentes actividades que ni cuenta nos demos, ¿no? Lo Claro, importante es que sepan medirse, en que sepan si les hace daño algo realmente que les hace daño, ¿no? Pero hasta ahí, limitarla a los niños porque son niños, ¿no? Son peques, están creciendo, están descubriendo el mundo, quieren ver una película un domingo tirados en su cama o jugando como todos, Sí. claro, ¿no? totalmente, totalmente. Y bueno, para ir cerrando, cuéntanos, danos 3 consejos básicos para las personas que nos están viendo, que tú digas, esto sí o sí es súper importante que lo hagan cuando están, pues ya en este mundo del autismo. No escuchen a los demás, o sea, no escuches Muy bueno. críticas, no escuches si yo opino qué, o sea, infórmate de gente como doctores, como gente, o sea, profesional de la salud o terapeuta sobre lo que sí está bien y no para tus peques, no de la tía de la comadre o del vecino que te vino a contar que escuchó en un programa de radio que no sabe ni cuál era lo que Ujú. pasa, ¿no? Yo creo que dejar de escuchar al mundo exterior y concentrarte en tu peque y en sus logros a su tiempo y a su medida, ¿no? Porque tampoco falta la que te dice, es que mi hijo a su edad, a la edad que tiene tu hijo, ya lo hacía y también tiene autismo. Sí, señora, pero todos los niños son distintos, ¿no? Entonces dejemos de escuchar los de afuera, vive cada momento con tu peque de manera única y especial, porque de verdad que un día dejan de hacer esa cosa chistosa y lo extrañas mucho, ¿no? O sea, los niños sí crecen bien rápido, los niños van avanzando y un día dejan de ser bebés y ya se fueron nuestros peques y van creciendo y teniendo nuevos retos, ¿no? Y la más importante es que además es mi bandera en redes sociales, es un diagnóstico oportuno sí hace la diferencia en la vida de los peques. No importa si es la manchita en la piel, no importa si es una caries, no importa si es el pie chueco, lo que sea, vayan a un doctor. Lo peor que les puede pasar, y siempre les digo, es que el doctor te diga, señora, es un lunar, señora, es una mancha del diente para toda la vida y no pasa nada, ¿no? Ujú. Pero lo mejor que te puede pasar es que te digan, señora, hay que operar a su hijo, hay que mandarle una pomada, hay que quitarle la caries o tiene autismo, ¿no? Claro. Y que lo puedas empezar a tratar. Para nosotros, el que Mateo lleve 3 años y medio de terapias, estoy seguro que no sería lo mismo que si hubiéramos empezado hace año y medio. Uf, Estoy Claro. completamente segura, ¿no? Y hoy hemos logrado muchas cosas gracias a ese diagnóstico oportuno y a la terapia 24/7. Yo sé que es cansado, yo sé que no es un tema fácil, lejos de romantizar esto, sí es un tema, o al menos en casa, que practicamos 24/7 terapias todos los días, todo, cada momento, con números, con colores, con la R, con la C, con qué dice aquí, y yo sé que en algún momento eso también se va a acabar. En algún momento Mateo va a ser adulto y voy a extrañar mucho estar atrás de él, recordándole los colores en inglés, ¿no? Entonces, diagnóstico oportuno sí es lo más vital, lo más necesario para una correcta intervención. qué Perfecto. bueno. Y bueno, amigo, pues te dejo para que hagas tu pregunta favorita. Sí, bueno, nos gusta cerrar todos los podcasts con una pregunta. El proyecto es One Smile to Change the World, ¿no? Porque bueno, es una emoción que siempre me ha sido fácil reconocer. Nunca, bueno, hay otras que me cuesta más siempre, entonces por eso empezamos con este nombre también. Y bueno, y es un nombre. De hecho, hablábamos, Óscar y yo, que estamos empezando a estar en movimiento, ¿no? Ya la gente nos conoce como los chicos de una sonrisa, los chicos de One Smile. Y siempre me gusta terminar el podcast preguntando a los invitados qué significa para ti una sonrisa, ¿no? ¿Qué importancia tiene una sonrisa para ti para trabajar o para convivir con personas autistas? Ay, para mí la sonrisa de Mateo lo es todo. O sea, yo mientras vea feliz a Mateo, mientras vea felices a los niños, creo que estamos haciendo una buena chamba como papás y como sociedad. Creo que nos tenemos que enfocar mucho más a ver felices a los peques, a que sean perfectos,
La perfección lleva no sonrisas muchas veces por el tema de querer hacer las cosas como tienen que ser, ¿no? Y hacer niños felices creo que te daba frutos y recompensas muy buenos a largo plazo. Qué bueno, Perfecto. muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algo que quieras decir antes de que cerremos? Tus redes sociales, lo que sea. Estoy en Instagram y en TikTok como Mamá Neurotípica y me pueden seguir. Si necesitan cualquier consejo, duda, aclaración, chisme, me escriben y yo ahí les voy contestando. Muchas Perfecto. gracias. Pues no nos queda más que agradecerte muchísimo el tiempo que has estado con nosotros. Esperamos que se repita pronto. La verdad es que, insisto, siempre es bonito escuchar la perspectiva, pero a mí la perspectiva de las mamás, porque sé todo lo que implica, ¿no? Lo veo en mi esposa, el trabajo que es, la dedicación que es, el amor que requiere, y la verdad es que yo admiro mucho a todas las mamás que veo constantemente en las redes sociales, compartiendo los retos y los logros que tienen, y sobre todo me gusta enfocarme en eso, en los logros que tienen cada día. Ay, sí, muchísimas gracias por la invitación y de verdad un abrazo a todas esas mamás y hay muchos papás que también se quedan al frente porque muchos también me escriben. De verdad estamos haciendo un trabajo increíble y estamos creando una nueva generación llena de amor y llena de inclusión y eso me llena el corazón. Sí. Muchas gracias. Y bueno, amigos, esto fue Muchísimas Escuchando el Autismo. gracias. Muchas gracias, bye bye.